La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro, es decir, que produce atrofia progresiva con inicio más frecuente después de los 65 años. Ella produce la pérdida de las habilidades de pensar, razonar y memorizar, afecta las áreas del lenguaje y produce alteraciones en el comportamiento. Sin embargo, las causas de la enfermedad de Alzheimer aún no son conocidas, pero se sabe que existen relaciones con ciertos cambios en las terminaciones nerviosas y en las células cerebrales que interfieren en las funciones cognitivas. Enfermedad de Alzheimer. La vida es un verdadero milagro. Vivir con salud es un don divino. Pero al menor descuido de nuestra parte, un accidente o una exposición a factores ambientales pueden resultar en una enfermedad grave e incluso la muerte. En este punto entra en acción la ciencia médica, capaz de prevenir, tratar y sanar innumerables enfermedades. Crónicas de salud. Algunos estudios apuntan como factores importantes para el desarrollo de la enfermedad factores neuroquímicos, ambientales y genéticos. En los factores neuroquímicos hay una disminución de las sustancias que transmiten el impulso nervioso entre las neuronas, tales como la acetilcolina y la noradrenalina. En los factores ambientales, la exposición o intoxicación por aluminio y manganeso, bien como infecciones cerebrales y de la médula espinal, son los de mayor importancia. Ya la predisposición genética en algunas familias no es necesariamente hereditaria. Sin embargo, si una persona olvidara el camino de casa o no recordarse de modo alguno o solo con mucho esfuerzo de un hecho que ocurrió, hay que buscar un médico. Suele no ser algo importante, pero podría ser el inicio de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer sigue siendo la principal causa de demencia que nosotros podemos observar en la clínica médica, principalmente en los pacientes que ya están dentro de la tercera edad, ya que la enfermedad en sí es de carácter degenerativo y progresa constantemente. El Dr. Javier René Ortuste es médico psiquiatra en el Hospital Obrero 3 de la Caja Nacional de Salud en Santa Cruz. Él es considerado una de las más grandes autoridades médicas en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en todo el país. Las demencias son un grupo de enfermedades que están caracterizadas por un deterioro de múltiples funciones mentales. En general son progresivas, son de comienzo insidioso, son irreversibles y una vez que empiezan avanzan hacia el deterioro. Afecta el funcionamiento global de las personas y como es una enfermedad o es un grupo de enfermedades que se presenta en la tercera edad, empieza a deteriorar además la capacidad de cuidar de sí mismo. Como la demencia es un proceso que avanza de manera muy larvada, muy lentamente, hay que tener bien claro que existen distintas formas de presentación. Podemos decir que las demencias afectan entre el 5 y el 20% de la población de la tercera edad. Es decir, el número en porcentaje va creciendo a medida que avanza la edad. A partir de los 65 años, ese número alcanza, o ese porcentaje alcanza al 5%, y alrededor de los 80 años ese porcentaje supera el 20%, muchas veces bordea hasta el 30 o más por ciento. Más o menos la mitad de las camas de hospitales geriátricos están ocupadas por pacientes demenciados y más o menos entre el 50 y 60% de todos los pacientes demenciados
tienen la enfermedad conocida con el nombre de Alzheimer. En la fase inicial de la enfermedad, la persona afectada se muestra un poco confusa, se olvida y parece no encontrar palabras para comunicarse en determinados momentos. A veces, presenta descuido de la apariencia personal, pérdida de la iniciativa y disminución de la autonomía para las actividades diarias. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los varones. No se conoce exactamente la proporción y la relación entre varones y mujeres, pero se ha visto cada vez más alta la prevalencia en el sexo femenino. Entre las causas, como es una enfermedad que en los últimos 20 años se ha llegado a explorar y a estudiar con mucha más claridad la neurofisiopatología, se conoce que la degeneración neurofibrilar, es decir, la subsistencia de la neurona en la corteza cerebral, va disminuyendo y va en desmedro progresivo, tiene que ver mucho con una carga genética y tiene que ver mucho con la proteína amiloide que le da la supervivencia a la neurona. La neurona de por sí no tiene capacidad de multiplicarse, por lo tanto, cuando se ve comprometida en su actividad vital o cuando se ve comprometida en sus días de existencia, entonces no es posible restaurar o reemplazar por otra célula neuronal. De modo que a medida que pasa el tiempo, esta degeneración va avanzando y los síntomas van creciendo. En la fase intermediaria, necesita de mayor ayuda para ejecutar las tareas de rutina, pudiendo pasar a no reconocer sus familiares, presentar incontinencia urinaria y fecal. La persona pierde el juicio y el pensamiento abstracto, necesita de auxilio para vestirse, para comer, para ducharse, tomar sus medicamentos y para todas las otras actividades de higiene. Puede presentar comportamiento inadecuado, irritabilidad, desconfianza, incapacidad y hasta agresividad, pero también puede presentar depresión, regresión y apatía. Usted está viendo Crónicas de Salud. La salud, la naturaleza y el medio ambiente están totalmente relacionados entre sí. Un mínimo cambio en el clima del planeta puede provocar migraciones de animales, trayendo consigo microorganismos capaces de producir enfermedades. Lo mismo ocurre con las actividades realizadas por el ser humano y que poluyen el planeta, haciendo aumentar los gases tóxicos en la atmósfera, causando enfermedades pulmonares, mutaciones genéticas o contaminaciones por metales pesados y basura tóxica o radioactiva. Cuide nuestro planeta. Si él se enferma, nosotros también nos enfermamos. Viva con salud. Continuamos con Crónicas de Salud. Los síntomas más importantes de la demencia tienen que ver principalmente con la memoria, tienen que ver con la atención, tienen que ver con el conocimiento previo, que es el que se va desgastando y a eso le llamamos gnosias, ¿no? Existen agnosias del vestir, agnosias del comer, agnosias del actuar, agnosias del trabajo, etcétera, etcétera. Existen afasias. Las afasias son un grupo de síntomas que consisten en la incapacidad para emitir un lenguaje coherente, un lenguaje claro y comprensible, ya sea en el sentido semántico de comprensión o ya sea en el sentido articulado o de expresión. Además de las amnesias, las afasias y las agnosias, que son los 3 síntomas cardinales, existen cambios en la personalidad. Y esto es bien importante porque la persona empieza a desinhibirse, es decir, empiezan a retirarse los frenos sociales que normalmente tiene un ser humano. Empieza a tener conducta inapropiada en público o tiende a la fuga,
y muchas veces tiende a la agresión. Como la memoria va progresivamente deteriorándose, se olvidan primero aquellos hechos que recién han sido o han ocurrido en la vida de esa persona. Es decir, tiene la incapacidad de guardar hechos recientes. A eso le llamamos amnesia de conservación. Es la amnesia de corto plazo, imposible de conservarse. Y a medida que más avanza la demencia, encima de los 4, 5, 6 años de proceso demencial, la amnesia abarca a la memoria más antigua, es decir, a los hechos más remotos de la biografía de la persona. Por lo tanto, que en el tiempo la amnesia se convierte en una, de ser amnesia parcial, se convierte en una amnesia global. Este hecho hace que la persona empiece a perder, además de la capacidad de autocuidado y de subsistencia personal, empieza a tener una implicancia de orden legal. ¿Por qué? Porque empieza a desconectarse de la realidad, a perder la capacidad crítica de juicio y comienza la impulsividad. En el tiempo ha de ser incapaz de firmar, por ejemplo, contratos civiles, de entablar contratos civiles. Ha de ser incapaz de testar, es decir, de delegar sus bienes a otra persona o de traspasar sus bienes en un testamento a otra persona libremente, como lo haría una persona que no está demenciada. Entonces, además de la implicancia en la salud, tiene una implicancia legal, pero también tiene una implicancia sociofamiliar. ¿Por qué? Porque estas personas, en su invalidez mental, llamémosle así, suelen quedar desvalidas en su cuidado y muchas veces, por no conocerse el proceso, pierden la capacidad de reconocer los riesgos o los peligros. Y al quedarse solas y muchas veces abandonadas, estas personas suelen entrar en actividades peligrosas o no suelen ver con verdadera capacidad el riesgo que existe en las tareas incluso cotidianas más sencillas como cocinar o manejar la ducha o conducir un vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas en su actividad, en su personalidad y en su capacidad mental empiezan a deteriorarse de manera progresiva. En el periodo final de la enfermedad, existe pérdida de peso incluso con una dieta adecuada. La dependencia completa vuelve a la persona incapaz de cualquier actividad rutinaria de la vida diaria, dejándola restricta al lecho, con pérdida total de juicio y de concentración. Pueden presentarse reacciones a medicamentos, infecciones bacterianas y problemas renales. En la mayoría de las veces, la causa de la muerte no tiene relación con la enfermedad y sí con factores relacionados a la edad avanzada. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hace por medio de los siguientes exámenes complementarios. La demencia se la diagnostica primero por la aparición y de los síntomas y por el tiempo de duración de los síntomas. Un criterio importante es la evolución, es decir, el deterioro en el tiempo. Se tiene que valorar de manera muy importante la carga familiar. Sí, casi siempre se encuentra un antecedente familiar de demencia, ya sea en la línea paterna o en la línea materna. Es importante para el diagnóstico reconocer que existen instrumentos para medir la memoria y las capacidades intelectuales, especialmente la memoria. Entonces, los test que están baremados y están calificados universalmente para esto dan resultados muy pobres. Y la capacidad, desde la capacidad visoespacial, la capacidad de abstracción y la capacidad de memorización, es decir, de retener recuerdos recientes, nueva información en el cerebro, está cada vez más comprometida. Una de las dificultades en realizar un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es la aceptación de la demencia como consecuencia normal del envejecimiento.
El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es realizado a través de la exclusión de otras enfermedades que pueden evolucionar también con cuadros demenciales. Por ejemplo, los traumatismos craneales, los tumores cerebrales, los accidentes vasculares cerebrales, la aterosclerosis, las intoxicaciones o efectos colaterales de ciertos medicamentos, la intoxicación por drogas o alcohol, la depresión, la hidrocefalia, la hipovitaminosis y el hipotiroidismo. Entre los exámenes que se los tiene a mano en este momento, tenemos el diagnóstico por imagen, desde las tomografías cerebrales hasta la tomografía por emisión de positrones. Pasando por la resonancia magnética, se ven signos casi, digamos, patognomónicos o típicos de las demencias, especialmente de Alzheimer. Existe compromiso frontotemporal y existe compromiso de las regiones hipocampales. Este compromiso muestra una atrofia de estas regiones. Estas regiones se ocupan de la memoria especialmente, se ocupan del aprendizaje, se ocupan del control de los impulsos, de la sociabilidad, de la planificación del futuro y se ocupan de las inhibiciones. Por lo tanto, todas estas funciones van a estar comprometidas y van a estar refrendadas en un diagnóstico por imagen. Se puede diagnosticar tempranamente una atrofia, sobre todo de la región prefrontal o hipocampal, y trabajar preventivamente. Esta enfermedad no tiene cura, pero el tratamiento precoz retrasa el desarrollo de la enfermedad, produce alguna mejoría en la memoria, hace más comprensible los cambios que van a ocurrir en la persona y mejora la convivencia con el enfermo. Enseguida vuelve Crónicas de Salud. La mayoría de las enfermedades que afligen la humanidad pueden ser prevenidas o evitadas. Vivir con salud requiere de buenos hábitos, de disciplina, de un buen estilo de vida, de una dieta y alimentación adecuadas, de ejercicios físicos y de momentos de alegría, relajación y de reposo. La práctica de una religión, la meditación y la fe en Dios hacen bien para la salud y alimentan las esperanzas de cualquier ser humano. Nosotros necesitamos de una mente, cuerpo y espíritu saludables para poder vivir con plenitud y tener felicidad. Continuamos con Crónicas de Salud. El tratamiento se destina a controlar los síntomas y proteger a la persona enferma de los efectos producidos por el deterioro de su condición. Antipsicóticos pueden ser recomendados para controlar comportamientos agresivos o deprimidos, garantizando la seguridad del paciente y de los familiares. Trabajar preventivamente significa abordar el tratamiento de manera precoz. ¿Cómo se hace el tratamiento? Hay que formar dos pilares. El primer pilar es medicamentoso o farmacológico y el segundo pilar es socioambiental y psicoeducacional. El primero, el farmacológico, existen los precursores de la acetilcolina, que es el neurotransmisor comprometido en las demencias, y se trabaja a largo plazo. La mayor parte de estas sustancias, entre esas la memantina, hacen que la degeneración de las células de la corteza cerebral se enlentezca o más o menos se enfríe, para entenderlo de algún modo. Por otro lado, eso hace que los síntomas más o menos se estabilicen y no progresen de manera acelerada. ¿Qué pasa con el manejo socioambiental? Es importante trabajar con la familia. Es definitivamente importantísimo, incluso tiene más valor que los medicamentos, trabajar con los cuidadores o familiares del paciente con la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque son ellos quienes van a ser los que eviten que esta persona entre en riesgos y mejore su calidad de vida y su autocuidado.
La psicoeducación tiene que ver principalmente con asignar tareas de reforzamiento de la memoria, aunque sabemos que el deterioro es progresivo, es irreversible, pero la psicoeducación le ayuda al paciente que es diagnosticado precozmente a preservar la memoria y a ejercitarla, sobre todo la memoria a corto plazo. ¿Para qué? Para que a través de ejercicios, por ejemplo, de lecturas cortas, prácticas y diarias, la memoria vaya ejercitándose, lo que ayuda a la subsistencia de sus propias neuronas. Se pueden hacer tratamientos con anticonvulsivantes, con antipsicóticos y con algunos tranquilizantes. ¿Por qué? Porque hay que trabajar claramente el tema de agresividad, de impulsividad y de insomnio. Entonces, estos tres síntomas muchas veces son difíciles de manejar y a veces es un poco complicado encontrar un tratamiento. El uso de antipsicóticos tiene que ser muy especial porque tenemos que buscar un antipsicótico que no produzca más daño o más síntomas neurológicos. Por ejemplo, en este momento se tienen a mano antipsicóticos que no producen efectos extrapiramidales o en el sistema motor y va mucho mejor en la evolución de un paciente con Alzheimer. Le ayuda primero a dormir mejor y le ayuda a controlar sus impulsos y especialmente la agresividad. Es importante para empezar cualquier tipo de tratamiento valorar junto con un médico clínico y un geriatra, valorar la función cardíaca, valorar la función hepática y la función renal. Estos tres órganos nobles nos advierten sobre el tipo de respuesta farmacológica que van a tener los pacientes. La enfermedad de Alzheimer no afecta solo al paciente, sino también a las personas cercanas a él. La familia debe prepararse para una sobrecarga muy grande en términos emocionales, físicos y financieros. También debe organizarse con un plan de atención al enfermo en el cual se incluyen la supervisión sociofamiliar, cuidados generales y cuidados médicos. El médico ayudará a monitorar las condiciones de la persona enferma, verificando si existen otros problemas de salud que necesiten ser tratados. El manejo en general de un paciente con la enfermedad de Alzheimer se convierte en un manejo multidisciplinario, en el que entra un médico clínico, un médico neurólogo, un médico psiquiatra, entra incluso el endocrinólogo, puede entrar un nutricionista, un psicólogo y pueden estar ramas afines. En los lugares donde se cuenta con un geriatra, es el geriatra el eje principal como médico clínico quien dirige las acciones y coordina las acciones para el tratamiento de un paciente con demencia tipo Alzheimer. Para mayor información sobre el tema que usted está viendo, ingrese a nuestro sitio en internet www.cronicasdesalud.com. Existen innumerables enfermedades y accidentes en los cuales no es posible alterar el curso de su desarrollo, prevenir a que ocurran o sanarlas por completo. Sin embargo, en varios casos, usted tiene el poder para cambiar la enfermedad que le aflige, pudiendo lograr una mejor vida y por mucho más tiempo. La pregunta es, ¿usted hará buen uso de este poder? ¿Cambiaría usted el futuro de su salud y de su vida si supiera cómo hacerlo? Nosotros podemos ayudarle.